Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo cordial a toda la gente que me ve en las redes sociales, en el canal y todo. Hoy es domingo, hoy voy a reflexionar sobre la palabra de este domingo. Los evangelios del domingo son muy enriquecedores porque nos llevan toda esta semana a contemplar a Cristo de una manera muy especial. La temática de esta semana que se viene es de acuerdo a la que se da el día domingo. A mí me encanta predicar la palabra de Dios del misal de la Iglesia Católica porque uno ve la perfección con que interpretan y dan las lecturas para leerlas en el mundo entero. La primera lectura, el Salmo, las palabras de Pablo o las cartas y el Evangelio coinciden en su temática y así es toda la semana y por eso a mí me da miedo, voy a decirlo así, me da miedo leer la palabra de Dios fuera del misal de la Iglesia Católica porque uno puede tergiversar y confundir. ¿Y cómo puede ser esto posible? Que los hermanos separados cogen un texto de la Biblia y lo analizan a como les da la gana y resulta de que en la mayoría de las veces se equivocan. Y entonces resulta que la palabra de Dios, y esto sea una cosa sagrada para que ustedes lo entiendan, que la palabra de Dios es la verdad. Y esa verdad que está escrita en la palabra de Dios te puede llevar a la salvación, pero también te puede llevar a la condenación. Si usted malinterpreta lo que está escrito en la palabra de Dios y se lo enseñan a otros equivocadamente, a ti te va a llevar a la condenación, no te va a llevar a la salvación. Por eso es muy peligroso leer la palabra de Dios uno solito. Debe dejarse guiar de otra persona. Debe dejarse guiar. ¿Qué le digo a todos los que sean malos católicos y que les falte la sabiduría y el entendimiento y sean débiles en la fe? Busquen a un sacerdote de la Iglesia Católica, no a un pastor mentiroso de una iglesia separada, porque él te va a llevar por el mal camino. A una persona católica que te enseñe las escrituras, porque un católico bien instruido jamás se volvería protestante, jamás. Un católico con sabiduría católica, con la sabiduría de la doctrina de Cristo, jamás iría para una iglesia protestante. Porque no están débiles en la fe, sino fuertes en la fe. Entienden perfectamente qué fue lo que Cristo vino a hacer a este mundo. ¿Por qué nos dejó? ¿Por qué instituyó una iglesia? ¿Por qué se la entregó a Pedro? ¿Por qué cogió a esos 12 discípulos y durante 3 años le enseñó? ¿Y por qué la Iglesia Católica es la única iglesia de Cristo? Esa persona que es un católico bien instruido lo va a llevar a usted por la verdad y la verdad os hará libres y les hará ver por qué Cristo fundó esa iglesia. Pero un pastor mentiroso le va a predicar la palabra de Dios con mentiras y lo va a llevar por el camino falso, lo va a instruir en el camino de Dios supuestamente, en el camino de lo que diga la Biblia, pero equivocadamente los va a llevar a la condenación, no a la salvación, a la condenación. Y es ahí donde están metidos en estos momentos muchos protestantes. Si en estos momentos alguien que no sea de la Iglesia Católica y está metido en una iglesia como Adventista, La Luz del Mundo, Testigos de Jehová, los pentecostales, etcétera, y miles de iglesias más, permítanme decirles con todo el cariño, van por el camino equivocado y a ustedes se les cumple cómo un ciego puede guiar a otro ciego, cómo un pastor ciego guía a otros ciegos, no caerán ambos en el abismo, y todo porque se dejaron engatusar, llevar de un pastor mentiroso, y ahora creen estar en la verdad cuando es el demonio el que los tiene atados. Esto que estoy diciendo es terrible. Está escrito en la Biblia, no son palabras mías, pero si está escrito en la Biblia es la verdad. Por eso siempre que ustedes van a escuchar la palabra de Dios, busquen que sea de un católico y no de un evangélico, de un católico que los lleve a la verdad. Vamos a persignarnos, muchachos, y disfrutemos de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y les voy a decir por qué todo eso que les acabo de decir, que parecieran palabras mías. Isaías 55, 6 al 9. Mis planes no son vuestros planes. Buscad al Señor mientras se le encuentra. Invocadlo mientras esté cerca.
Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad. A nuestro Dios que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes. Vuestros caminos no son mis caminos. Oráculo del Señor. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros. Mis planes que vuestros planes. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Le explicaba esta semana a una señora hermosa de Toro Valle el camino que ella había tomado, y era el de irse con la iglesia pentecostal. Creo que ellos son pentecostales, yo no le pregunté, pero ella es protestante. Y se metía en un tema como: César, es que la Virgen no es virgen. Esos católicos, ¿de dónde se inventaron que la Virgen, después de haber dado a luz, seguía siendo virgen? Una persona, una mujer, después de que da a luz, deja de ser virgen. Esa es la lógica. Y yo le dije: sí, mi amor, esa es la lógica para nosotros los seres humanos, pero la lógica para Dios es muy diferente a la lógica del ser humano. Por eso la sabiduría humana es necedad para la sabiduría de Dios. Por eso nosotros no podemos cuestionar las cosas de Dios, y hoy precisamente la palabra de Dios nos está diciendo eso. Los caminos de Dios no son los caminos de los hombres, son totalmente diferentes. Los que habitamos la tierra tenemos sabiduría terrenal, pero el cielo está mucho más alto y allá la sabiduría es diferente. Y le decía yo a esta hermosa dama: venga, si usted que quiere vivir con la sabiduría del ser humano, creyendo entender a Dios, dígame qué lógica tienes con este tema de Dios. Si alguien te pega en una mejilla, coloca la otra. Decime, ¿en la sabiduría humana cabe eso? Si a mí, que soy humano, alguien viene y me pega en una mejilla, le meto patada. Esa es la sabiduría humana. ¿Cómo así que si alguien te roba, dale hasta la capa? Perdón. ¿Qué sabiduría humana entendería eso? De que si alguien te roba algo que te ha costado bastante trabajo conseguir, es que no se lo reclames, que se lo deje. Esa sabiduría no cabe en nosotros. Que si alguien te ofende, si alguien te insulta, no lo cuestiones, perdónalo, perdón. Esa sabiduría no cabe en la sabiduría humana. Por eso, mi amor, no se ponga usted en el juego tonto de los protestantes de entender a Dios con sabiduría humana, porque te vas a equivocar. Por eso es que ustedes, los protestantes, no irían donde un sacerdote a confesarse, porque alguien les metió en la cabeza de que esos hombres que son embajadores de Dios aquí en la tierra son hombres común y corriente, y que yo que voy a ir a confesarme con un hombre común y corriente cuando es un embajador de Dios aquí en la tierra y tiene la potestad, la autoridad para perdonar pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la sabiduría humana no logra entenderlo. Por eso es que usted dice que prefiere ir a confesarse en un palo, ir o al cuarto, cerrar el cuarto y confesarse directamente con el Padre que está en los cielos, que porque aquí no hay autoridad, cuando la iglesia y la Biblia dicen exactamente que sí hay autoridad, que un sacerdote tiene toda la autoridad en el nombre de Dios de perdonar pecados. No lo entienden. Y ahorita, ¿cómo van a entender ustedes que en un pan, que es una hostia, quepa el cuerpo y la sangre de Cristo, que es un pan vivo? Porque le meten sabiduría humana. No le metan sabiduría humana a las cosas de Dios. Sencillamente acalle la cabeza y diga conmigo: Señor, si tú lo dices, mande, Señor, que tu siervo escucha. Porque es lo que hoy nos está diciendo Isaías en este texto. La sabiduría humana es el problema que tienen los hermanos separados. Le meten sabiduría humana a las cosas de Dios. Y dice aquí: buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras está cerca. Voy a decir antes de irme a esto: invocadlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese el Señor y Él tendrá piedad. A nuestro Dios que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes. Vuestros caminos no son mis caminos. Oráculo del Señor. Esto es lo que yo les acabo de decir. Los planes del Señor son muy diferentes a los de nosotros. Nosotros no podemos, y los protestantes se equivocaron desde el 1520 hasta el día de hoy, metiéndose a otra iglesia y saliéndose de la iglesia católica, que era la iglesia que los podía salvar.
los podía salvar, pero siempre y cuando sigan insistiendo absurdamente y tontamente que están en una iglesia que los va a llevar a la salvación, al final de los tiempos se van a dar cuenta que en esa iglesia no estaba Dios, no había salvación. Y por eso voy a ir ahorita sí a leer esta primera parte, que es para los malvados. Y en este caso voy a referirme a los protestantes. Que el malvado abandone su camino. ¿Y por qué le va a llamar a los malvados protestantes abandonen el camino? Porque un pastor mentiroso los engatusó, los sacó de la única iglesia que los podía salvar. Eran católicos, iban a misa, se confesaban cada vez que tenían pecados, recibían la Eucaristía cada 8 días y algunas viejitas hasta iban todos los días a misa, y Dios era con ellos. Dios estaba con ellos, hasta que ese día vino el pastor mentiroso, los engatusó, les metió Éxodo 24, no te harás imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, miren que la iglesia católica es idólatra, y se dejaron convencer de esa estupidez, y ahí mismo se salieron. No hay necesidad de ir a confesarse con un sacerdote, porque ellos no tienen autoridad aquí en la tierra, y ahí mismo se salieron. En esa Eucaristía, ese pan insípido que ofrece la Eucaristía, ahí no está Cristo, eso es mentira. Nosotros celebramos la cena del Señor cada año y eso es más que suficiente, y ahí mismo se salieron. ¿Y qué hicieron? Malvados, se salieron y ahora andan por un camino equivocado. Y aquí el Señor les dice esto. El Señor les dice esto a esos malvados: que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. El viernes les presentaba un pasaje bíblico de una protestante pastora que enseñaba el Evangelio de una manera diferente, y ella confesaba allí que cuando un día recibió la Eucaristía, sintió en su corazón que estaba recibiendo a Cristo vivo en ese pedacito de pan, y que su cuerpo se estremeció al sentir a Cristo, que él ya estaba comiendo a Cristo vivo y lo tenía dentro de su cuerpo, y desde ese momento comprendió quién era Cristo. Y eso es un momento apoteósico para esa mujer. Ella, incapaz de describir con palabras ese sentimiento que engrandecía su alma y su espíritu. Era un gozo pleno que sentía al sentir y comer el cuerpo y la sangre de Cristo en esa hostia. Y eso no se le revela a todo mundo. Yo personalmente me pregunto cómo Dios, único Dios rico en misericordia, le dio a esa mujer que protestaba, que sacó a muchos católicos a ser evangélicos, le dio la oportunidad de regresar a su iglesia. Eso es increíble, que Dios le haya dado la oportunidad a esa mujer, después de haber arrebatado de la iglesia católica a muchos y se los haya llevado al protestantismo. Dios le dio la oportunidad de regresar, le dio el perdón y le mostró a Cristo vivo en la Eucaristía. Y ahorita dice esa mujer: ahora reconozco el error en el que estuve cometiendo, y ahora que yo recibí mi primera comunión y mi confirmación, me doy cuenta que estoy en la verdadera iglesia, la iglesia católica, y yo tanto que critiqué esa iglesia, tanto que critiqué ese pan insípido, tanto que alejé a muchos hermanos, ahora le digo a esos hermanos que se separaron, que yo los saqué de la iglesia, que regresen a casa. Eso era un evangelio, eso fue un testimonio muy fuerte el que recibió esa mujer. Ojalá muchos hermanos separados que me estén escuchando ahora regresen a casa. El Señor les da la oportunidad, y voy a irme a esta parte porque esto todo encaja apologéticamente. Mire con lo que encaja lo que acabo de decir: buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras está cerca. Esto es una cosa que yo siempre le he dicho a Dios: Dios mío, no me escondas tu rostro, que tu rostro siempre esté frente a mí, no me escondas tu rostro. Y también le pido a mi Señor: Señor, que tu rostro ilumine el corazón de mis hijitos,
de Reiner, de Vanessa, de Santiago. No les escondas el rostro. Por favor, Señor, te lo suplico, que ellos encuentren en ti la salvación, porque si no la encuentran, estarían condenados. Esto mismo se lo digo yo a ustedes, muchachos, los hermanos separados. Ustedes que creen estar en la verdad, en una iglesia separada de la iglesia católica, están en una mentira. Busquen al rostro del Señor y Él los guiará por el camino correcto. ¿Y dónde está el Señor? Le voy a decir dos. Está en el confesionario, y un sacerdote lo acercará a Dios, liberándolo de todos sus pecados. Y dos, encuéntrenlo en la Eucaristía, porque esta pastora lo encontró ahí, y espere que Dios le ilumine y le dé ese poder de sentirlo. Porque hay muchos católicos que van, reciben la Eucaristía y no se dan cuenta de lo que están recibiendo. No se dan cuenta, y eso le pasó a esos protestantes. Iban, recibían la Eucaristía y no sabían qué era lo que estaban recibiendo. Se confesaban y no sentían que estaban perdonados. No sentían la presencia de Dios, y por eso llegó un pastor mentiroso y de una se los llevó. Eran débiles en la fe. Pero un buen católico, sabiendo que en la Eucaristía está Cristo vivo, jamás se sale de la iglesia católica por seguir una doctrina demoníaca. Vamos a avanzar, muchachos. Avancemos, porque hoy el Evangelio es así, de esta manera y así de bonito. Vamos a leer el Salmo 144, es un resumen. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Casi que no encuentro esa partecita. De los que lo invocan sinceramente. Y esta palabrita sinceramente tiene una cosa muy especial, que va alejado de los protestantes. Porque los protestantes son muy buenos para aleluyar a Dios, glorificar a Dios, alabar a Dios. Son buenísimos para cantar canciones que lo acercan el espíritu a Dios. Y se llenan de espíritu porque sienten que Dios está cerca. Pero aquí dice, de los que lo invocan sinceramente. Todo mundo invoca al Señor. Usted va y le pregunta al borrachito, ¿usted cree en el Señor? Claro que yo creo en mi Señor Jesús, Él es lo maximito. Y le preguntan al drogadicto, ¿usted cree en el Señor? Claro, papá, Chuchito es lo máximo, Él es mi Señor. Y usted va y le pregunta a un guerrillero que mata gente, ¿usted cree en Dios? Claro, papá, yo creo en Dios, pero primero en este mundo y después en Dios. Primero la plata, después en Dios. Usted va y le pregunta a un abogado corrupto, y él le va a decir, claro que yo creo en Dios, pero primero los negocios. Y así sucesivamente, pregúntele a cualquier persona si usted cree en Dios. Va a la iglesia protestante, a cualquiera de las iglesias protestantes, ¿ustedes creen en Dios? Claro que nosotros creemos en Dios, lo aleluyamos, lo alabamos y todas esas cosas. Pero la pregunta que yo les hago es, sinceramente, ¿usted cree en Dios? ¿O usted es de los que dicen, yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, ya soy salvo? Y sinceramente significa, yo le obedezco al Señor. Si Él da una orden, yo le obedezco a mi Señor. Ese es el que lo invoca sinceramente. El que dice, tengo que ir al sagrario, tengo que ir al confesionario, tengo que pedir perdón por mis pecados, porque el Señor dice que todo el que le pida perdón, Dios lo perdona. ¿Y delante de quién? De un sacerdote. Sacerdote, que es un representante de Dios aquí en la tierra, lo absuelve de sus pecados. Que yo miro para el cielo y con eso es suficiente. No, el Señor dijo, vayan, y a quienes les perdonaran los pecados les quedan perdonados. Dio una orden para que el que fuera a perdonar pecados le perdonara al que viniera a pedir perdón.
Y ustedes dicen, no, eso no hay necesidad de hacerlo. Entonces no creen en el Señor sinceramente. Coman, beban, esta es mi carne, esta es mi sangre. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y ustedes dicen, no, eso es mentira, ahí no está. Ustedes no creen en el Señor sinceramente. ¿Invocan al Señor sinceramente? No lo invocan. Creen que es sabiduría humana como lo hay que interpretarlo, y no es así. Hay que obedecerle al Señor en todo. Obedecerle, 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 obedecerle. Ole, ¿cuál parte no entendieron de ese obedecerle? Obedecerle en todo, sinceramente, para poder decir a los que creen en el Señor sinceramente, sinceramente, a los que invocan al Señor sinceramente. Vamos a seguir leyendo, porque se viene otra parte, que es que Pablo le manda una carta a los filipenses. 1, 20c, 24, 27a. Para mí la vida es Cristo. Miren lo que dice Pablo: hermanos, Cristo será glorificado abiertamente en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en ese dilema. Por un lado deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Pablo es el mejor referente de todos los apóstoles, sin menospreciar a ninguno de ellos, porque todos son santos. Pero Pablo nos enseña en su cátedra que si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Ya no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo el que vive en mí. Por lo tanto, en mí se cumple todo lo que Cristo quiere a que yo diga en el mundo. Y por eso él dice, para mí sería mucho más fructífero morir. Para mí sería mucho mejor irme al cielo, irme donde mi Señor. Eso sería lo mejor que seguir aquí en este mundo. Pero si el Señor no me lleva todavía, pues si debo quedarme, es fructífero para vosotros, porque yo voy a enseñarles lo que Cristo me ha mandado que les enseñe a ustedes. Y por eso es que Pablo escribe todas esas cartas para enseñarnos. Pero Pablo decía, vivir en esta vida no es ganancia. Vivir en la presencia de Cristo lo es todo. Vivir en esta vida, todo lo doy por pérdida, porque la verdadera ganancia es estar en Cristo. Así es que cumplir los mandamientos, estar con Cristo todo el tiempo, esa es la verdadera ganancia. En algún momento yo decía esto: si Pablo era tan buen evangelista y Pedro era tan buen evangelista, ¿por qué Dios permitió que Pablo muriera guillotinado y que Pedro muriera con los pies hacia arriba, crucificado? ¿Por qué permitió eso si eran tan buenos evangelistas? ¿Por qué no les dio una larga vida aquí en la tierra? ¿Por qué no se los dejó hasta viejitos y les cuidó la vida aquí en la tierra? Me demoré un tiempo para entenderlo. Un tiempo, porque yo como que no compartía eso. Hombre, si yo soy tan buen evangelista, pues Dios debería utilizarme mucho tiempo aquí en la tierra para evangelizar a muchas personas. Ese era Pablo, y permitió que le cortaran la cabeza. Y a Pedro que lo crucificaran con los pies. ¿Por qué no les permitió vivir largo tiempo? Quizás ustedes están haciendo esta pregunta. Y ahora obtengo la respuesta con esto que dice Pablo. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. No, la ganancia no es estar en esta vida, la ganancia es estar en Cristo. Por eso Dios se los llevó. Cumplieron su meta, hicieron su trabajo hasta donde fue posible, y Dios se los llevó. Para ellos, mejor morir que vivir. Para ellos era mejor morir que vivir en esta tierra. Y Dios se los llevó. Y hoy yo me doy cuenta de esa realidad. Es mejor vivir en Cristo. Vamos a leer a Mateo 20, del 1 al 16. Vas a tener tu envidia porque yo soy bueno.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a un hombre, a un propietario, que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales al jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando yo leía este evangelio en mi juventud, yo decía: qué injusticia la que nos están enseñando. Y si nosotros le metemos sabiduría humana a este evangelio, qué injusticia tan grande. Por eso les dije al principio, la sabiduría de Dios es necedad para los hombres y la sabiduría del hombre es necedad para Dios. Los caminos de Dios son muy diferentes a los del hombre. Por eso es que yo decía en mi juventud: qué injusticia tan grande. Unos hombres que salen a trabajar, los contratan desde por la mañana hasta por la tarde, 8 horas, vamos a meterle 8 horas a ese jornal, 8 horas trabajando, desde por la mañana hasta por la tarde, con resisterio y sol y todas esas cosas. Luego va a la media mañana, va al mediodía, a la media tarde, y por último faltaba una hora para atardecer, y él contrata a los últimos faltando una hora ya para terminar el jornal. Y luego llama al capataz y le dice: vas a pagarle a todos, pero primero págale a los últimos. Y luego, por último, a los primeros. Y a los primeros, que fueron los últimos, les da un denario. Pero él les advirtió al principio: vayan a trabajar a mi viña y yo les pagaré un denario por su jornal de día. Pero él se compadeció de los últimos y les quiso dar también un denario. Es lo justo para Dios, pero es la justicia humana. Por eso les he dicho a ustedes, muchachos, los protestantes, dejen ese vicio de aplicar sabiduría humana a las cosas de Dios, que se van a equivocar en todo. Por eso no se pueden dejar guiar de un pastor, porque el pastor le va a meter sabiduría humana y los va a llevar por el camino equivocado. Por eso les dije, la Biblia salva, pero la Biblia también los condena. Imagínense esta injusticia. Vamos a analizarla desde la sabiduría del hombre. ¡Qué injusticia! ¿Ah? Uno que va a trabajar durante 8 horas y le va a pagar un denario, y otro que nada más trabajó 1 hora y le va a pagar un denario. Eso es una injusticia. Si el que trabajó 1 hora le paga un denario y yo trabajé 8 horas, yo me merezco 8 denarios. 8. Pero como ya habían hecho un contrato verbal y el Señor a los primeros les dijo: les voy a pagar un denario por el día de trabajo. Ya. Para nosotros ese fue el acuerdo. Sabiduría humana. Ese fue el acuerdo. Pero para las cosas de Dios, esto no se aplica. ¿Cómo así que yo toda una vida me voy a dedicar a trabajarle a Dios? Toda la vida le voy a dedicar a Dios, y un asesino de haber matado muchas personas en el último minuto se arrepiente y Dios le perdona. Eso no es justo. Yo toda la vida me dediqué a trabajarle a Dios. Lo aleluyé, lo glorifiqué, iba a misa, me confesaba, recibía la Eucaristía y estaba todo el tiempo con Él. Y Él
me va a dar el cielo, y a este que fue todo un pecador, que este que mató gente, este que robó, este que violó, este que hizo toda clase de maldades en el mundo y en el último minuto se arrepiente, va a recibir el cielo. A mí no me parece eso justo, sabiduría humana, y por eso es que Dios le recrimina a esas personas. ¿Ustedes por qué me van a recriminar? Son mis cosas, yo soy misericordioso. ¿Ven cómo todas las lecturas se empatan? Todas las lecturas se unen, se concatenan todas en la misericordia de Dios y el perdón de Dios. Es una cosa impresionante. Por eso termina esa última frase diciendo que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Ahora tú escoges. Todos estamos buscando el reino de los cielos. ¿Vamos a trabajar toda la vida por el reino de los cielos para ganárnoslo, o vamos a esperar en el último minuto para ganárnoslos? Voy a decir esta estrategia, una estrategia buena. Toda la vida voy a hacer maldad. Toda la vida me voy a embrutecer, voy a fornicar, voy a cometer adulterio, voy a estar con viejas. Si me toca robar a alguien, lo robo. Si me toca delinquir, delinco. Igual en el último minuto yo me voy a arrepentir y Dios me va a perdonar. Ese es un buen negocio, ¿sí o qué? ¿Sabe cuál es el problema? Que está escrito en la Biblia que usted no sabe cuándo va a llegar el ladrón y te va a pedir el alma. Y en cualquier momento puedes perder la vida. Y como usted no sabe en qué día ni a qué horas va a llegar la muerte, entonces es mejor trabajar todo el día en las cosas de Dios. Así no te sorprenderá la muerte en caminos equivocados, sino en el camino correcto. Es un gran negocio vivir en este mundo, en la mundanidad, pero saber que la muerte nos está rondando en cualquier momento y podemos perder la vida en cualquier instante, es un mal negocio. Por eso Dios nos dice: como no sabéis cuándo vendrá el ladrón, estén preparados. Eso es lo que hoy Jesucristo nos está diciendo en esta parábola hermosa, que el reino de los del cielo se parece a una persona que toda la vida va a luchar por ganarse el cielo y le van a dar el reino de los cielos, pero que si en el último minuto una persona se arrepiente de sus pecados, Dios le va a conceder también el perdón si se arrepiente a tiempo. Y muchas cosas más puedo decirles, pero dejémoslo hasta ahí, muchachos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.